Este miércoles se inaugura en Santiago el Museo de Artes Visuales Santa Cruz Jaconi, un proyecto privado que se dedicará a la exhibición de piezas chilenas creadas a partir de 1960 bajo las más estrictas condiciones tecnológicas. Los empresarios Manuel Santa Cruz y su socio Hugo Jaconi inaugurarán el miércoles uno de los edificios de exhibición artística, también contemporáneo, más modernos del país. Nosotros estamos ocupando un lugar que tiene que ver con nuestra propia creatividad, vale decir, el arte plástico chileno en los últimos 40 años. La colección del museo está formada por 650 obras. Una de sus piezas más notables es un mural de Roberto Mata que va a ser ubicado en una pared de hormigón exterior. Además, el museo tiene obras de Arturo Duclos, de Eugenio Dittborn, Carlos Altamirano, Mario Carreño, Juan Dávila, Sammy Benmayor, Juan Downey, Claudio Bravo y la última pintura de Nemesio Antunes, entre otras obras. Lo que pasa es que ahí, en esa pregunta, hay una temporalidad que es bien distinta, ¿sí? Porque primero esto fue una volada de mi papá, Manuel Santa Cruz, junto con su socio Hugo Jaconi. Y esto es una historia que viene probablemente de los años 80. De los años 80 lo que tiene que ver con este espacio, ¿sí? Con Las Tarrias, con Merced, con lo que era esta especie de cité, donde a mi espalda estaba la casa de Ramón Campos Larenas, que era un personaje Yo él lo conocí en su casa, superficialmente, pero lo conocí, acompañé a mi papá en este proceso. Era un personaje conocidísimo dentro de lo que tenía que ver con las restauraciones, ¿sí? Y por alguna razón, este señor vendía esta propiedad, o vendía esta casa, vendía este acceso donde actualmente está lo que es la Sala Más de acá arriba. Y mi papá y Hugo compran esta propiedad. Y se proponen hacer un espacio cultural, sin mucho saber qué, y entonces se funda, creo que en el año 1981, la Plaza del Mulato Gil de Castro, como un lugar donde hay espacio para galerías de arte, para talleres, librerías, un café, etcétera, y se comienza a dar una vida cultural que en esa época fue muy, muy importante. Y eso sí, hay muchos testimonios y se pueden buscar también testimonios de cómo este fue un espacio en esos tiempos de lo que estaba viviendo Chile y la ciudad y etcétera, un espacio que los artistas, los intelectuales y en general la gente sintió como un espacio de libertad, de aire. Cuando Manuel y Hugo compraron este terreno, la idea original fue crear un lugar de residencia para artistas, de talleres, de un poco darle espacio a la bohemia. Ese fue el proyecto original. Y al cabo del tiempo, este espacio se fue consolidando como un lugar dedicado a la cultura. Y ahí fue cuando Manuel y Hugo me convocan para hacer un diseño. Y es interesante porque este era un terreno que tenía una casa que daba a la calle, pero que estaba completamente destruida por el terremoto del 85. La verdad que no era rescatable. Y en esta vocación de mecenazgo que inspiraba a Hugo y a Manuel, deciden abrir este espacio a la ciudad y crear, ¿no es cierto?, esta plaza. Y nosotros nos autoimpusimos una proporción hacia el exterior que tenía que ser coincidente con las casas que existían, de manera que la plaza no cambiara su atmósfera, ¿no? Que se sintiera, aun cuando hubiera una intervención contemporánea, se sintiera la plaza de siempre. Y fue así como nos encontramos con este espacio bastante escueto, y dentro de este espacio había un programa para una cantidad de obras
Y bueno, decidimos, dado que la altura no la podíamos sobrepasar, construir hacia abajo. Y una vez al interior, como era una colección del año 60 en adelante, con la necesidad de tener salas temporales también, etcétera, decidimos que había que poder tener una lectura total del espacio, pero a su vez que el espacio se pudiera subdividir. De allí surge esta idea, ¿no es cierto?, de medios pisos, donde uno tiene una posibilidad de abarcar la totalidad del museo con la vista, pero por otro lado las salas están compartimentadas. Entonces uno puede hacer una gran exposición o varias exposiciones distintas, digamos, pero que se relacionan visualmente a través de esta diagonal que genera los pisos intermedios. En ese minuto conocen a Hernán Puelma, que venía recién, escultor, que venía recién llegando de Estados Unidos, no tenía trabajo, le habían hablado de estos dos señores que tenían interés en arte. Hernán dijo, bueno, no tengo nada que perder, fue a hablar con ellos y ellos dos eran de mente muy, muy abierta. Empiezan a sentarse con Hernán, a conversar, a divagar, a tirar ideas. Surge este terreno que está disponible y surge la idea de crear la Plaza Mulato Gil de Castro como un centro de encuentro en medio de Santiago, en el centro del corazón de Santiago, muy cerca al Museo de Bellas Artes. Y nace la Plaza Mulato Gil de Castro en ese entonces con creado un poco para acoger artistas, ofrecerles espacio para talleres y apoyar de esa manera la creación, concentrándola en un lugar. En ese minuto, la idea es ofrecer un espacio agradable, cultural, diverso, aparte del espacio para los artistas. Hay librerías, se instala la Galería de Arte Contemporáneo, una de las primeras galerías comerciales en Santiago. La Galería del Grabado, está Enrique Lafourcade con su librería, hay un anticuario, hay una ceramista, y se instala la Escuela de Arte Contemporáneo. Bueno, sí recuerdo que fue muy mediático, salió mucho en prensa. Yo creo que también en esa época, bueno, lamentablemente no ha cambiado tanto en el tiempo, la idea como de la filantropía tan abierta, tan disponible para poner una colección que formaron dos privados a disposición de la sociedad. Entonces siento que fue un hecho bien paradigmático respecto a la historia de los museos privados en Chile. Como que el gran referente siempre era el precolombino, con esta idea de poner esta colección a disposición, y siento que Manuel Santa Cruz y Hugo Giaconi lograron también dar ese paso de una generosidad importante. O sea, llamaron también a Cristian Undurraga, que también fue bien mediático, porque bueno, con el tiempo también se ha ido especializando, o sea, el Centro Cultural La Moneda, el Museo Violeta Parra, el Mavi, donde en el fondo también no es solo la colección la que se pone a disposición, sino que abrir un espacio que urbanísticamente es importante para la comunidad, creo que fue algo muy relevante. Ahora, hay un paréntesis que quiero hacer, porque lo primero que surge acá y que estaba en el segundo piso de la casa donde están las oficinas es el MAS, o sea, el Museo Arqueológico de Santiago. Y entonces se formó una importante colección de arte y objetos precolombinos, que es alimentada también porque sucede que la gente viene como o a regalarla o a ofrecerla cuando saben que hay alguien que está cuidando este patrimonio. Y así surge como la primera idea de un museo, luego de que esa colección viajara por muchos lugares del mundo con el nombre Chile Indígena. Yo creo que el Mavi ha sido un proyecto que partió muy desde los artistas, un lugar que ha tenido siempre una independencia en su curatoría, en las decisiones que toma respecto a la selección de los artistas,
que le ha dado un carácter bien particular, de muy alto compromiso con el desarrollo del arte en Chile. Siempre había una apuesta muy también de fortalecer la escena actual, no solamente rendir tributo a lo que ha sido el arte en Chile, sino que también estar apostando por lo nuevo. Y algo bien emblemático de eso tiene que ver con el Premio Arte Joven. Hay muchos artistas que hoy uno ve, artistas reconocidos que fueron personas que en algún minuto ganaron o no ganaron en el Premio Arte Joven. De hecho, habían varias personas que decían que era muy relevante para ellos venir a ver las exposiciones del concurso porque se iba captando hacia dónde iba a ir el ambiente y el desarrollo del arte en Chile. En ese momento teníamos también la colección del Museo Arqueológico, la colección del MAVI y la colección del Museo Arqueológico. Fue una audacia de mi parte, realmente, porque cuando me di cuenta de la envergadura de la colección del Museo Arqueológico, me pasaba días sin dormir. Era horrible, pensaba en que era responsable de esas, ya se me olvidó cuántas piezas, pero eran, no sé, 3.500 piezas. Entonces yo decía, y habían cosas pequeñitas, habían cosas, por supuesto, de un valor incalculable, irreproducible el valor. Entonces fue una época bastante nerviosa. Y como consecuencia lógica, me empecé a hacer cargo de la curatoría de las exposiciones de la colección. En un principio me da un poco, tengo que reconocer, me da un poco con respecto a la autonomía, obviamente. Así que es evidente que el ser autónomo siempre tiene ventajas, pero también tiene riesgos. Yo creo que se han suplido bastante bien, por lo que yo veo desde fuera, y lo que vi en mi época, pero a mí me tocó con el rector Sánchez. Entonces, yo creo que el rector Sánchez fue sumamente respetuoso de todo. Y se encantó con el proyecto. Entonces era fácil, porque él estaba encantado con el proyecto. Incluso las ideas de él, que a veces podían haber sido distintas a las que tenía yo en ese momento, o tenía el directorio, en fin, nunca las hizo prevalecer. Nada, él apoyó todas las iniciativas. Si había cosas que no le gustaban, uno sabía perfectamente que no le gustaban, pero no intervino, dejó que las cosas funcionaran, y a él le interesaba precisamente mantener, eso lo conversamos bastante, mantener esa individualidad y esa identidad del museo, y yo creo que se ha mantenido, fíjate. Pensando en cómo potenciar las artes en la universidad, me pareció que habían dos instituciones que estaban muy cercanas físicamente: la universidad, su casa central, su centro de extensión, y el Museo MAVI, que por supuesto habían tenido algunos contactos, algunas interacciones, pero que no había una fortaleza mayor. Y esto, como digo, en plena pandemia, confinamiento, en donde prácticamente todas las labores se hacían desde la casa, donde había una página web en donde uno podía visitar la obra del museo. Y entonces, en esa oportunidad, busqué en el sitio web a quién contactar, y aparecía ahí un mail en donde envié un mail diciendo: soy el rector de la Universidad Católica, me interesaría entrar en contacto con las autoridades del museo, para que en un principio nuestros estudiantes de la Escuela de Arte, nuestros estudiantes de distintos ámbitos del arte de la universidad pudieran hacer alguna rotación, alguna pasantía, para poder también abrir nuestras salas de exposiciones a que obra del museo se pudiera exponer con nosotros, para pensar en futuras investigaciones conjuntas, es decir, tener un intercambio académico fructífero, valorando lo que se había hecho hasta ese momento. Envié el mail sin conocer a nadie, en realidad, determinado director o directora. Yo no conocía a quién estaba dirigiendo ese mail. Y pensé que
podía recibir respuesta, pero en época de pandemia, sin poder visitar físicamente los lugares, la verdad es que fue una apuesta. Y me llamó la atención que a los 1 o 2 días recibí un mail de respuesta de Marilene Alcalde, quien después me dijo que ella no sabía si era verdad o no, que la persona que escribía era el rector de la Católica. O sea, ella también tuvo como sus aprensiones, ¿será verdad esto que me están escribiendo? Y me dijo, encantado, tenemos una interacción, y ahí concertamos entonces una reunión por Zoom, que era lo que se podía hacer. Y en esa primera reunión por Zoom, Marilene y yo directamente, volví a explicarle lo mismo. Mire, en realidad yo he visitado el museo en varias oportunidades, creo que tiene una obra muy enriquecedora, y nosotros como universidad y una institución tan cercana, vecina, quisiéramos establecer un contacto mucho mayor, más fructífero. Y en ese momento dijimos, bueno, podemos hacer una nueva reunión, por ejemplo, con la directora de la Escuela de Arte, con más personas del museo, y quedamos de acuerdo entonces en una semana de plazo volver a hablar. Y ahí, en esa segunda reunión, se incorporó Juan Manuel Santa Cruz para poder seguir avanzando en el tema. Y algo que partió bajo el alero o la premisa de un intercambio académico entre las dos instituciones, se fue gestando en una asociación mucho más cercana, más fructífera. Bueno, me gustaría que el museo no cambiara su fisonomía actual. Hoy día estamos siendo capaces de exponer a los artistas emergentes, también a artistas consagrados, como Gracia Barros, que la vamos a tener el próximo año. Tenemos artistas que están, no sé, pues, en la medianía de su carrera. Yo creo que ese conjunto es muy interesante y ojalá lo pudiéramos mantener. No es fácil, particularmente exponer a los consagrados no es nada fácil, por lo que significa en términos de costo, entre otras cosas, pero ojalá podamos mantener esa forma de estructurar la programación del MAVI. Pero si me preguntan por no sé si un sueño, pero por una intención que me gustaría considerar, dos cosas, digamos. Uno es, ojalá abrir nuestro espacio de proyección del arte visual contemporáneo en América Latina, particularmente justamente por los artistas jóvenes, digamos. O sea, creo que sería de gran riqueza para Chile, y eso puede transformarse en una itinerancia y puede ser un proyecto conjunto con otras instituciones de otros países latinoamericanos. No sé, tener aquí en esa muestra de arte joven, por ejemplo, tener artistas colombianos, peruanos, brasileños, y que no solo sea la exhibición de ellos, sino que también todo lo que significa este arte visual contemporáneo latinoamericano. Y quizás tratar de construir, a partir de esa exhibición, construir en qué es lo que significa, qué es lo que nos transmite, y a qué es lo que se está pensando, por qué los colombianos están, no sé, creando de una forma distinta como están creando los paraguayos o los chilenos. Creo que rescatar ese espíritu latinoamericano puede ser muy relevante como identidad. Creo que nos ha faltado en América Latina el poder profundizar en lo que significa nuestra esencia latinoamericana. Fíjese que los principales centros de estudios de Latinoamérica están en Estados Unidos, lo cual es un absurdo, creo yo. Nosotros deberíamos estar estudiando qué es lo que está pasando con esos jóvenes, digamos. Y para mí eso sería una gran apuesta, digamos. Y segundo, bueno, ojalá ir más allá de eso, ojalá hacernos más internacionales y tener, no sé, por una vez al año una muestra de un artista internacional relevante que también nos traiga las ideas de otros mundos, del Asia, por ejemplo, ¿ya? O de Europa además al este, no sé, por un ucraniano aquí exponiendo. Creo que puede ser interesante también para generar esta reflexión y discusión alrededor de dónde está y hacia dónde va el arte contemporáneo, qué es lo que nos dice. Y tercero, para no ser menos, creo que también deberíamos profundizar en nuestra labor educativa, formativa y educativa. O sea, yo creo que hay una necesidad clara, no sé, en nuestra sociedad de poder potenciar la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, poder contribuir con ellos y entregarle valor a través de la cultura. Y creo que el MAVI debería hacer la reflexión, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Ya sea al interior del MAVI o fuera del MAVI.
Y esa sería una cuarta aspiración, es que ojalá el Mavi no sea solo el local de Las Tarrias, sino que ojalá haya mucho Mavi en distintos lados y que esté presente el Mavi en otro mundo, en otras esferas, así como lo hemos hecho en universidades, por ejemplo, universidades estatales en Chile, con la muestra itinerante de la colección del Mavi. Creo que eso lo podemos potenciar, fortalecer y profundizar. Siento que nos estamos haciendo cargo de los artistas jóvenes. Creo que ahí hubo una visión maravillosa de quienes crearon este concurso de arte joven, que es a lo que me voy a referir, porque entiendo que fue de los concursos más antiguos que existen en nuestro país para esa sección, para los artistas jóvenes. En el caso nuestro abarcamos desde los 18 años hasta los 35. Y creo que eso ha sido un tremendo aporte para apoyar a los y las artistas a profesionalizar sus carreras, al comprender esto de postular, porque nuestro país funciona mucho en base a fondos. Entonces, si tú tienes quizás una oportunidad de, siendo muy joven, follarte y estar haciendo este proceso de postular, el día de mañana para un Fondart o para un fondo de alguna fundación tanto nacional o extranjera, vas a tener más conocimiento. Y eso creo que es maravilloso, y además el proceso, porque eso puede ser que abarquemos los cerca de 300 artistas que postulan por año, pero además está el proceso de los que ya avanzan y quedan finalistas, y luego los que quedan ya siendo parte de las colecciones año a año, y ahí también hay otro aprendizaje, que es el entender un museo desde adentro. Creo que eso no es siempre muy habitual, del comprender cuántas gestiones hay que realizar para que una exposición esté finalmente inaugurada. Lo que más me gustaría tener de los próximos 25 años en adelante es tener un presupuesto robusto y poder tener en mejores condiciones al equipo de trabajo. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque siento que todavía hay mucha precariedad, tanto en nuestro espacio como en los otros. Nosotros no somos una excepción, pero creo que eso debiera de cambiar. Por otro lado, creo que hay una tremenda, no sé si la palabra es deuda, pero sí responsabilidad con el tema de regiones. Siento que el museo idealmente, o sea, si tú me dices sueña, me encantaría que existieran más Mavis en Chile. Un Mavi en el norte mínimo y un Mavi en el sur mínimo. De hecho, ahora que el Museo Malva también está celebrando este año los 25 años, ellos abrieron un museo nuevo. En nuestros recorridos hacia el norte y hacia el sur con las itinerancias nos hemos dado cuenta de la poca cantidad de salas que tienen las condiciones adecuadas para que artistas puedan exponer. Entonces, ¿por qué no pensar en que podrían haber otros museos? Ya estamos hablando del nuestro, así que otros Mavi UC a lo largo de Chile que puedan prestar también estos espacios tan requeridos para que artistas puedan finalmente mostrar su obra. Para mí los museos son un espacio donde personalmente me conecto mucho con mi yo, y también siento que me conecto con otras personas. El hecho de conversar con alguien que puedas conocer en un museo y que la razón de tu conversación sea la exposición que estás viendo o una obra que te llama en particular, lo encuentro maravilloso, porque siento que nos falta conexión como seres humanos. Hoy día estamos desconectados, estamos corriendo y estamos llevando una vida que creo que es poco profunda. Siento que quizás los referentes que tenemos hoy día no son los referentes que quizás tuvimos hace muchos años atrás como sociedad. Y ahí invito a que las personas vivan esta experiencia de los museos, que conecten con su yo personal, que hagan este ejercicio de entrar a una exposición y detenerse frente a una obra, porque las obras te hablan, las obras te cuentan relatos. Los artistas, a través de sus propuestas, nos traen historias preciosas, y eso creo que es el mayor valor de un museo. Así lo puedo resumir. Para mí es muy importante que estos museos despierten en la juventud el amor por el arte, el amor, en otros casos, por la música, el amor por la cultura, por la lectura. Siento que estos espacios son justamente expresiones demasiado increíbles de la creatividad del ser humano, y creo que son las que hacen que, no sé, de repente uno mira algo como niño, qué sé yo, y dice, me encantaría lograr eso, te fijas, ver esa capacidad desplegada en lo que uno es capaz, puede hacer. Entonces, yo me imagino un Mavi con, primero que nada, ahora ya volviendo más a la visión de universidad, ¿no es cierto? Un Mavi que toma ciertos riesgos, un Mavi que se atreve a mover un poquito las fronteras, los límites. Ahora, el Mavi casi como por ADN natural propio es así, porque en el fondo generalmente está ahí justamente, y eso a mí personalmente me gusta mucho, porque creo que
Volviendo a mi caso personal, una de las cosas que a mí me castigaban en el colegio, me castigaban realmente, me ponían mala nota, a eso me refiero, porque yo cuando hacía obras de arte en el colegio eran como muy de avanzada, ¿te fijas? Entonces eso no era bien visto por los profesores, porque justamente yo pienso lo contrario, pienso que en esos riesgos está el valor, ¿no es cierto?, de mover un poquito estas fronteras. Y tú hacías un dibujo que no se interpretaba tan fácilmente y te decía, no, ¿qué significa esto? Y te ponía una mala nota, etc. Creo que eso, perdón por el ejemplo tan personal, pero es justamente lo que no me gustaría que ocurra acá. Lo que me gustaría es que esto fuera un espacio para que la creatividad humana realmente se despliegue a fondo. Y claro, esperaría un Mavi que, como decía antes, esté muy conectado con eso, con lo que a quien se debe, que es obviamente el arte y la cultura en general, pero reconociendo que hay una universidad detrás que tiene un talento gigante, que recoge a estudiantes que son de primer nivel, que tiene académicos de primer nivel, y que además son no solamente personas que educan y enseñan a otros, sino que también son muchos de ellos y ellas artistas, ¿te fijas? Hay personas que también son parte de esto. Entonces, pero eso me imagino un museo que se mueve a una velocidad importante, un museo que aspira a competir, ojalá con los mejores del mundo, te fijas, puede hacerlo perfectamente. Yo ahora estoy haciendo una conexión ahí con el Vaticano para hacer este concurso, esta trienal, ¿no es cierto?, de arte. Entonces, igual me encanta porque encuentro que, no sé, el Mavi puede jugar un rol fundamental en apoyarnos como universidad, que esto sea un éxito y que Chile y el talento de Chile quede desplegado, te fijas, en una exposición de esta envergadura a nivel mundial. Encuentro que son oportunidades extraordinarias. Yo creo que post pandemia muchos museos empezaron a replantearse el rol de los museos, ¿no? ¿Qué es un museo en una sociedad en el siglo XXI? Sucedió en la pandemia de que los museos, las instituciones artísticas y los museos particularmente se dieron cuenta que estaban muy centrados en las obras y en el acopio y el cuidado de las obras y poco centrados en los artistas, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí creo que muchos museos han empezado como a replantear hay que perfilar qué es un museo en el siglo XXI. Creo que la pandemia aceleró esas discusiones, ¿no? Sobre todo porque estuvimos todos aislados, los museos no iba la gente, por lo tanto, ¿qué era un museo, por ejemplo, en términos virtuales? Entonces, desde ahí creo que hay un área virtual de un museo en relación al archivo, en relación a sus programas, en relación a los programas públicos, en relación a incluir otras discusiones y otras disciplinas que no sean necesariamente las artes visuales, o sea, algo más multidisciplinar que creo que los museos tienen que ir haciendo, ¿no? O sea, un museo que no está en la web o que no tiene una página web interesante para el público es un museo que está en desmedro con respecto a otras instituciones. Eso me parece como muy importante. También creo que también se siente, y eso se sintió en Chile post-estallido social, que está relacionado estallido social con pandemia, lo que vivimos, lo vivimos como una sola cosa al final, es que las instituciones tienen que tener también la capacidad de dialogar con los distintos públicos, en este caso de la ciudad o del país. No sé si el proyecto del Mavi quiere ser un proyecto nacional o quiere ser un proyecto que alimente la sociedad de Santiago, digamos, ¿no? Creo que eso es algo a pensar y a desarrollar, pero creo que la relación con los públicos tiene que ser más activa, más dinámica, ¿no? Estar incluyendo siempre públicos jóvenes, incluir públicos que provienen o que están elaborando discursos desde distintos lados. Creo que es importante que un museo sea una membrana que permite que la vitalidad de la ciudad habite la institución, ¿no? Es complicada esta pregunta porque dentro del mundo occidental no se pueden obviar, imposible. Son un producto que está dentro del paquete, digamos, así, en este caso, que colonizó este lugar.
Pero cuando uno va, digamos, no sé, cuando uno va al mundo, por ejemplo, el mundo indígena, que están opuestos, uno se va a encontrar con que el arte es algo que necesariamente está en todas las actividades, que digamos es dentro del mundo indígena, el arte es una situación de estar en buen estado, estar bien de cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera. Y en el mundo mapuche se le dice un buen pensamiento, estar el cuerpo en un buen pensamiento, ¿ya? Un equilibrio total. Y eso significa que eso se remite a todas las actividades, hasta la conversación, la cerámica, la alfarería, digamos, o el tejido, lo que sea, va a estar dentro de esa concepción. Y en ese sentido no se necesita, digamos, un lugar de exhibición, curioso. Y es más, ni siquiera se necesita la palabra arte. Entonces, aparece este nicho, ¿cierto?, del artista y el artista necesita el museo y necesita la galería, por lo tanto es imprescindible en ese sentido. Pero si tú me decías a nivel como personal, no, es menos importante de lo que uno piensa. Pero a nivel de carrera, como te digo, y además cumplen una función de, no sé, yo diría que aparte de ser una ventana histórica, es un ejercicio de memoria también, cultural, y por ese lado son imprescindibles, digamos, ¿ya? Entonces hay un juego de contradicciones ahí que yo las tengo yo, digamos, o sea, muy personales, y no sé, y el ego y toda esa cuestión que está metido ahí. No tiene que ver con el espacio, ni con el lugar, ni con el país, sino más bien la mirada o el perfil que haya sobre eso, digamos. ¿Cachai? Podría existir un museo eventualmente que no tenga un espacio físico, pero sí habría que pensar cuál es la misión, la responsabilidad que debe tener un museo, más allá de que exista o no exista físicamente, digamos. Y yo creo que efectivamente el museo de mis sueños, primero sería un museo que cuando te invita tenga un presupuesto. Sería muy deseable tener un buen presupuesto si es que existe un espacio físico, o si no, también, digamos, para sea lo que se desarrolle. Segundo, que haya efectivamente una mirada curatorial también dentro de esa institución, que entiendan un poco lo que uno está haciendo, y esto no lo digo ni para este museo, ni pasa en todos los museos de alguna manera, que a veces cuesta permear esas estructuras que son institucionales desde la práctica de las artes visuales, que siempre es un poco dislocada, siempre hay un poquito de irreverencia en ella y que tiende naturalmente a chocar con las instituciones. Pero sí, nada, me imagino un espacio de libertad, me imagino sí que siempre ojalá pudiera ser no un espacio dormido y que solo despierta en una exhibición. ¿Te fijas? Me parece que debería ser un espacio que sea una caja de resistencia constantemente en donde las cosas que damos por sentadas sean cuestionadas. Creo que si lo pudiera emparejar con la idea de la universidad, los museos debieran ser un espacio de construcción de pensamiento crítico contemporáneo, en donde las cosas se estén poniendo en dudas y no hayan necesariamente certidumbres, sino que incertidumbres. De alguna manera es como una generadora de pensamiento contemporáneo. Yo creo que esa es la misión del museo, incluso más allá de la idea de coleccionar. Que yo tengo la sensación que los museos, que hay algo raro, que cuando una obra entra a un museo, automáticamente se detiene. Entra como una especie de espacio tipo mausoleo, ¿te fijas? Y lo que creo que debería pasar es otra cosa, digamos, como entrar en una dinámica distinta, como una segunda vida, si tú quieres. Pero si, por ejemplo, ya yo tengo una obra y el museo la adquiere o la tiene, como que la obra se detuvo ahí, nunca más viajó, nunca más salió, nunca más se pensó, no sé. Es raro, esa sensación es rara. Me gustaría pensar un museo que tuviera un formato distinto, no sé, es un tema. Primero sacándolos del mundo conservador en donde la gente cree como... Creo que hay muchas personas del mundo de la cultura y el patrimonio que dicen como esto es lo que son los museos. Esta es la carta de navegación de los museos. Yo creo que los museos son espacios, son cuerpos que están vivos y que dialogan con su entorno y que dialogan con los artistas y que tenemos situaciones cotidianas que hacen que se transformen también. Entonces yo creo que hay que desbordar los límites. Y ese desborde de los límites nos lleva a crear arte, porque la creatividad y el arte se tienen que desbordar, sino como, ¿cuáles son los márgenes al final? ¿Cachai? Como, ¿por qué
¿qué es lo correcto realmente? Yo creo que lo correcto es hacerse preguntas. Creo que lo correcto es desbordarse Por eso es tan importante, creo, para los museos, trabajar en las políticas de colecciones y en los planes de gestión, actualizarlos. Y cuando se actualicen, no solamente con el directorio, sino que hablarlo con los trabajadores, hablarlo con los públicos. Si hay algo que yo he aprendido siendo directora del museo, es que hay que escuchar. Y hay que escuchar no solamente a los artistas, a los trabajadores, a los públicos, también a los vecinos, a las autoridades. Y creo que para poder escuchar uno tiene que estar dispuesta a escuchar. Y para fortalecer a los museos, creo que los museos tenemos que escuchar más, unirnos más entre nosotros y trabajar por el bien común. O sea, yo creo que nosotros trabajamos en una institución que es para las personas, para que las personas sean felices, como se llenen de preguntas, puedan crear, se vayan con estímulos, como es un espacio en donde los museos somos espacios en donde te pasan cosas después de eso, y creo que tenemos una responsabilidad ahí, y cómo la resguardamos, yo creo que con todo lo que te he dicho. Esa es una pregunta que debe ser una pregunta permanente sobre cómo estamos dialogando con las audiencias y los públicos. No es algo que creo tiene solo una manera de hacerse y un aspecto también de orden sistémico para los museos de cómo resolverlo. Creo que los enfoques también son particulares, como también creo que la diversidad de estrategias de cómo abordar a los públicos en su contemporaneidad son relevantes. Establecer también un diálogo con, en nuestro caso, al ser museos regionales de la región metropolitana, establecer diálogo con otras regiones, creo que también es una clave relevante, porque cumplimos un rol también, no solamente, digo, para Santiago y para la región metropolitana, sino para el país. Y por lo mismo, la relación que podemos establecer tanto con el eje Latinoamérica como con otras latitudes. Por lo tanto, esta pregunta sobre cómo atender a las nuevas audiencias también implica un relato con las maneras de cómo comunicamos, de cómo establecemos un diálogo con los aspectos tanto museológicos como museográficos. La noción de la museografía crítica son aspectos también muy relevantes. Y ahí creo que el enfoque también particular debe estar dado por una concepción de procesos de investigación en los cuales se releven estas necesidades, estos nuevos modos, digo, de manera informada y que se esté constatada por metodologías que acompañen esto, que necesariamente para el campo del arte hoy día hay una amplitud desde el punto de vista de lo interdisciplinar, que convoca también a estudios y análisis de nuestro rol en la sociedad. Los museos son importantes, sean museos públicos, sean museos privados, sean museos cerrados, sean museos al aire libre, ¿no? Porque el Parque de las Esculturas en Providencia es un museo. El Parque de las Esculturas en la Universidad de Talca es un museo al aire libre. El Museo a Cielo Abierto en San Miguel de Murales es un museo a cielo abierto. Entonces, pensando en un museo como un espacio donde hay una intervención, ya sea arquitectónica, más de arte, o donde el arte se integra a la arquitectura, como en el caso del Museo a Cielo Abierto en San Miguel, o donde el arte se integra al paisaje, como el Parque de las Esculturas de Providencia o en Talca. Estamos hablando de espacios donde se combinan muchas manifestaciones culturales, el diseño, la arquitectura del paisaje, en algunos casos el tema, la música. Por lo tanto, ya crear un museo, sea cual sea, implica la manifestación de varias expresiones culturales. Y es un espacio donde tú estás mostrando lo que están haciendo los artistas del país donde vive. Y normalmente los artistas son grandes lectores de la realidad. Muchas veces se adelantan también a cosas que vamos a estar conversando en el futuro, ya sea a través de un arte abstracto o figurativo, ya sea con una escultura, ya sea con instalaciones, ya sea con video, con óleo, con acrílico. Por lo tanto, es el espacio para pensar
quiénes somos desde una de las formas de manifestación en un espacio donde distintos actores culturales confluyeron para crear algo. Entonces, es demasiado importante. Muchas veces nos sirve como también un tema de marca ciudad. Yo te daba el ejemplo de Denver, que es una ciudad de Estados Unidos, que lo primero que te venden cuando hablas de Denver es tienes que ir al Museo de Arte de Denver porque lo hizo tal arquitecto con tal arquitecto y porque y te muestran la foto. Es la carta de presentación muchas veces un museo de una ciudad. Bilbao, en el caso del Guggenheim, Nueva York, que tiene tantas cosas, probablemente una de las cosas que uno primero piensa también es en el Guggenheim o en el MoMA. O sea, muchas veces son las cartas de presentación de las ciudades. Así que creo que son tantas las razones que son muy entretenidos los museos. Y siempre están cambiando y siempre están mostrando cosas nuevas. Por lo tanto, son espacios que te puedes repetir y repetir y repetir y siempre vas a sentir algo distinto. Yo lo primero es decirte cómo lo recuerdo yo, y cómo lo vivo yo con un tremendo amor. Mi papá está mayor, con amor por el viejo y amor por Hugo. Hugo fue muy cercano, yo fui muy cercano con él también. Fueron maestros, cada uno en lo suyo, con todas sus luces y sombras, pero fueron maestros. Entonces, yo tú me dices de las futuras generaciones, yo no sé cómo los van a recordar, yo cómo los vivo y cómo los recuerdo, con un profundo amor y reconocimiento a su generosidad, porque estos son actos generosos que muy poca gente retribuye, que muy poca gente sabe. Tampoco andan vanagloriándose de esto. Y eso me gustaría que mis hijos, mis nietos, mis sobrinos pudieran verlo, porque yo creo que eso hace grande, hace mejor a la sociedad. Cuando hay personas que a través de su forma de ser y de hacer le hacen bien a la sociedad, le hacen mejor a la sociedad. Entonces, como a mí me gustaría que fueran recordados es como personas que a través de sus formas y de sus haceres y de este quehacer hicieron mejor a Santiago, le hicieron mejor a Chile, le hicieron mejor a los artistas, que no pidieron mucho a cambio, que no pidieron nada a cambio.